Mi hermana y nuestros esposos hemos renacido. Mi esposo, Kais, trata a mi hermana como su primer amor. Mi hermana desprecia a su esposo, Lucian, por ser inútil. Ambos quieren echar a sus parejas originales. Tras nuestros renacimientos, se reconciliaron rápidamente usando todos los trucos posibles. Mi hermana se casó con Kais. Me casé con Lucian. Lo que mi hermana no sabe es que Kais es arrogante e impulsivo. Y si yo no hubiera estado ahí para guiarlo, ni siquiera habría aprobado el examen imperial. Lo que Kais no sabe es que mi hermana es problemática, acepta sobornos, filtra secretos y casi provoca la desintegración de la familia de su marido. Ahora todos volvemos al punto de partida. Padre, madre, no quiero casarme con Lucian. Quiero casarme con Kais. Cuando mi hermana Regina se arrodilló ante nuestros padres, llorando y suplicando casarse con Kais, comprendí que ella también había renacido. Regina, deja de ser tonta. Su madre frunció el ceño y extendió la mano para ayudarla a levantarse. No estoy siendo tonta. Quiero casarme con Kais. Papá dijo, pero tu compromiso ya está fijado. La boda es en 5 días. ¿Cómo puedes cambiar de opinión ahora? Mamá intentó razonar con ella. Regina, escucha, el heredero del duque de la nación, es encantador, educado y a tan temprana edad, ya se pasea por la corte del emperador. Tiene un futuro prometedor. ¿Por qué romperías el compromiso y elegirías a Kais? Me lanzó una mirada fría antes de continuar. La familia de Kais tenía un título, pero ahora lo ha perdido, y tiene que valerse por sí mismo. ¿Cómo puede compararse con el duque, señor? Además, Kais es un hombre común y corriente, no un prodigio. Te han mimado toda la vida. Casarme con él sería un problema. No me importa. Regina lloró. Me casaré con Kais. No me casaré con Lucian, ni mucho menos. ¿Por qué?, exclamó Regina apresuradamente. Porque Lucian será degradado a plebeyo. ¿Qué? Padre y madre quedaron atónitos. Tras preguntarle más al respecto, Regina guardó silencio, limitándose a decir que Lucian era arrogante y testarudo, y que ofendería a los poderosos en el futuro, lo que le acarrearía un castigo. Kais, por otro lado, seguramente alcanzaría grandes alturas y se convertiría en oficial. Al escuchar las palabras de Regina, me convencí aún más de que ella, como yo, había renacido. Pero el momento de su renacimiento no fue el ideal. Las 3 familias ya habían intercambiado sus invitaciones de boda y todo estaba listo. Toda la ciudad sabía que nos casaríamos en 5 días. En ese momento, aunque Regina estuviera ansiosa y llorando, negándose a casarse, nuestros padres no accederían a su petición. Esa noche mi madre vino a mi habitación. Me arrojó una taza de té a los pies. Con voz gélida, dijo, ¿has vuelto a hacer algo para dañar deliberadamente a tu hermana? Te diré que sea cual sea el método que uses, no puedes entrometerte en el matrimonio de tu hermana. Pensó que era yo quien volvía a causar problemas. Insatisfecho con mi matrimonio con la indefensa familia Kais y con intentar robarle el buen partido a Regina, respondí con suavidad, madre, no soy yo. De hecho, fue obra de Regina. La habían criado para ser maliciosa, egoísta y prepotente, creyendo que todo le pertenecía. Si a eso le sumamos los prejuicios de su madre, se sentía con derecho a todo. Otros sabían que la familia Helena tenía 2 hijas legítimas. Y así, cuando enviaban regalos, daban 2. Regina se enfadaba, decidida a llevárselos. Después de robarlos, se volvía y me acusaba. Mi madre siempre creyó que le robaba a Regina, que era malvado y desalmado, que tramaba el mal. No me molesté en explicárselo. Mi madre, claramente, no me creyó. Me regañó, diciéndome que fuera más obediente y me casara como es debido, que no fuera una molestia, y salió furiosa de la habitación. Me senté a la mesa y suspiré profundamente. Mi hermana Regina y yo nos llevábamos solo 1 año, la salud de mi madre era delicada y tras dar a luz a Regina, se embarazó de mí solo 3 meses después, lo cual fue muy peligroso. Los intervalos cortos entre embarazos suelen causar complicaciones. Fue por no tomar las precauciones adecuadas. Aún así me culparon por llegar en el momento equivocado. En aquel momento les preocupaba que fuera un hijo. Así que decidieron quedármelo.
Cuando mi madre me dio a luz, sufrió complicaciones y estuvo a punto de morir de agotamiento. Sobrevivió, pero descubrió que había dado a luz a una niña y que nunca podría tener otro hijo, lo que acabó con cualquier esperanza de tener un hijo varón. Estaba llena de arrepentimiento y me culpaba de todo, considerándome un presagio de desgracias. Después de dar a luz, enfermaba con frecuencia y consultaba a un sacerdote taoísta. El sacerdote observó su comportamiento y, buscando dinero, coincidió con ella en que yo era la causa de su desgracia. Mi madre me despreció aún más. A partir de entonces su parcialidad llegó al extremo. Desde la infancia hasta la edad adulta, mimaron a Regina mientras yo me quedaba en el patio lateral para crecer solo. Mi madre no me quería y mi padre solo se preocupaba por los hijos varones. Así que viví una vida muy abandonada. Cada vez que mi padre favorecía al hijo de una concubina, mi madre rechinaba los dientes de rabia y volcaba toda su frustración en mí, culpándome de su incapacidad para tener un hijo. Derramó todo su amor en Regina, consintiéndola en todo, criándola para ser egoísta y desmedida. Aunque a menudo me insultaban y me privaban de comida, siempre que mi madre iba a las reuniones, llevaba a Regina con ella, incluso prefiriendo llevar a la hija de una concubina que a mí. Con el tiempo todos supieron que la familia Elena tenía una hija mayor legítima, Regina. Pero pocos sabían que había una segunda hija legítima, Elena. Por suerte, la niñera que me cuidó había sido una noble y tenía una buena educación. Bajo su guía aprendí mucho. Una niñera dijo una vez: la señorita Elena es inteligente y brillante. Si pudiera asistir a la academia familiar como la señorita Regina, sin duda se haría famosa en la capital y no pasaría tan desapercibida como ahora. Me reí y dije: ¿de qué sirve la fama? La niñera respondió: con la fama, se puede tener un buen matrimonio. Mira a la señorita Regina. Está prometida al heredero del duque de la nación. Pero usted, señorita Elena, está prometida a la familia Caís, que se ha desmoronado. Respondí con calma. Mi abuelo había prometido una alianza matrimonial con la familia Caís. La familia de Caís trajo un obsequio. Y en nuestra familia, solo mi hermana y yo estamos en edad de casarnos. Aunque fuera famosa en toda la capital, sería yo quien se casaría, no la consentida Regina. La niñera suspiró. Pronto Regina se casó con Lucín, el heredero del duque de la nación, y yo con Caís. Después de la boda, descubrí que el corazón de Caís pertenecía a mi hermana. Al principio Caís había venido con una prenda, con la intención de casarse con la famosa, hermosa y talentosa Regina, la hija mayor de la noble familia. Elena, ustedes dos son hermanas. ¿Por qué no te pareces a Regina? Puede que seas hermosa, pero ni siquiera eres tan bonita como uno de los dedos de Regina. En nuestra noche de bodas, borracho, se desahogó. Desahogó sus frustraciones. Hablando con el corazón, sentí el dolor de la tristeza, pero intenté mantener la calma. No parecerme a Regina es una bendición. Esa noche ya no anhelaba el amor de Caís. Me distancié de él, concentrándome en atender a la familia Caís, servir a mis suegros, asegurarme de que no tuviera preocupaciones y pudiera concentrarse en sus estudios. Hice todo esto no por él, sino por mí. El honor y la desgracia de una mujer están ligados a su marido. Sin otra opción después de casarme, Caís desarrolló repentinamente un dolor de cabeza crónico. No podía concentrarse después de leer mucho tiempo. Así que busqué médicos cualificados, conseguí una receta y aprendí algunas técnicas médicas para ayudarlo. Hacía todo lo posible por encontrar los libros que quería. Cuando Caís no podía perseverar en sus estudios, yo estaba a su lado, vigilándolo con la firmeza de un maestro. Mai me apoyó incondicionalmente, pero Caís guardaba rencor. Con el tiempo, tras alcanzar el amplio saso, se convirtió en el erudito más destacado y, en su momento de orgullo, se enfrentó a los poderosos. Fui yo quien oyó que cierta familia necesitaba una hierba específica. Lo busqué a propósito para complacerlos, lo que le permitió evitar el desastre. A medida que Caís se convirtió en funcionario, se volvió arrogante. A menudo le ofrecía estrategias para evitar problemas, pero mi constante interferencia le irritaba. Cada vez que demostraba mi razón, no le quedaba más remedio que seguir mi consejo. Aún así, en el fondo lo resentía, pues sentía que lo menospreciaba constantemente, lo que le hizo llegar a despreciarme.
La imagen de mi hermana Regina se fue perfeccionando cada vez más en su mente, convirtiéndose en un primer amor inalcanzable. En cuanto llegó al poder, tomó varias concubinas que se parecían a Regina y se distanció de mí. No me importó siempre y cuando no cometiera ningún error. Siempre seguiría siendo la esposa legítima, ostentando el título nobiliario. Más tarde estalló un escándalo en la familia del duque de Estado, y fueron despojados de su título y riqueza. Kais se dedicó de inmediato a buscar a su anhelado primer amor. Regina, a su vez, le fue infiel rápidamente. Los dos, abrazados sin pudor, mantenían su romance en secreto. Cuando Lucian lo descubrió, no soportó la ofensa y se enfrentó a ellos. Me mandó a decir que disciplinara a Kais. Ese día, Kais y Regina se reunían en secreto en el pequeño patio. Lucian y yo fuimos a sorprenderlos en el acto. Cuando se descubrió el asunto, se desató una pelea y, en un ataque de ira, Kais apuñaló a Lucian hasta la muerte. Huí rápidamente, pero me atraparon de nuevo con la intención de matarme. Me apuñalaron una vez y mi mano tiró el candelabro. Era un día de verano abrasador y las llamas se propagaron rápidamente, incendiando toda la habitación. Tuvieron tiempo de escapar por la puerta principal, pero temiendo ser vistos, se quedaron dentro para discutir cómo huir y encubrir el crimen. Esta demora les costó un tiempo precioso. Para cuando decidieron escapar por la ventana trasera, ya era demasiado tarde. La viga de arriba se derrumbó y los 4 perecimos en el incendio. Renacido, supe que Regina estaba a punto de casarse con Lucian e inmediatamente comencé a causar problemas para que el matrimonio se viera truncado. Naturalmente lo acogí con agrado. Sin embargo, el tiempo apremiaba y mis padres no estaban de acuerdo con el cambio. ¿Qué debía hacer? Lo pensé un momento y le dije a Nani: Nani, lleva esta carta a la familia de Kais y pídele que venga a verme. Una vez que los chicos llegaran a la mansión del duque, habría muchas posibilidades. Regina sin duda aprovecharía la oportunidad. Al día siguiente Nani fue con mi carta a la familia de Kais. Pronto llegó Medot a Yosai Kais. En cuanto lo vi, comprendí que Kais también podría haber renacido. Ya no había reverencia por la mansión del duque en sus ojos, ni ninguna torpeza. Su postura al caminar mostraba la confianza que solo los años en el cargo podían brindar. En su vida pasada, cuando aún no había alcanzado prominencia, había entrado con cautela en la mansión del duque. Pero ahora se comportaba con orgullo. «Elena, ¿qué ocurre?», preguntó con frialdad en tono condescendiente. Antes de casarnos no estaba satisfecho conmigo, pero no se atrevía a demostrarlo. Siempre fue respetuoso, incluso poco después de casarnos. Aunque no estaba contento conmigo, lo mantuvo en secreto, al menos manteniendo una apariencia respetuosa. Solo después de convertirse en el vocero de la cima se volvió arrogante. Antes siempre me llamaba Elena con cariño, pero después de nuestro matrimonio y la consiguiente discordia, me llamó Elena con frialdad. Estaba segura de que había renacido. Encontré un poemario, pero hay partes que no se entienden. Me gustaría que me orientaras. Fingí no saberlo y le entregué el libro con timidez. Conversó conmigo con paciencia. Pronto emitió un pequeño suspiro. Me disculpé para cambiarme y dormí detrás de la rocalla cercana para observar. Ya le había informado a Regina de la visita de Kais. Como era de esperar, Regina apareció pronto. Kais, Regina. Los dos amantes se reencontraron. Incapaces de controlar sus emociones, se abrazaron, llorando y confesándose su amor. Como si fueran dos amantes que habían superado dificultades y finalmente se reencontraron. Intercambiaron palabras de añoranza, revelando cada uno que habían renacido. Pasaron un buen rato en este íntimo intercambio. Regina dijo: «En 5 días me casaré con un miembro de la familia del duque. ¿Qué debo hacer?». Tras haber sido funcionario durante tanto tiempo, Kais calculaba, bajando la mirada mientras decía: «Solo hay una manera». «¿Qué es eso?». Me aseguré de que el arroz estuviera cocido antes de servirlo. Los dos planearon simular un accidente acuático con Kais salvando a Regina para parecer cercanos, lo que obligó a la familia del duque a cancelar la boda. Me fui en silencio después de escucharlo. El tiempo apremiaba. Al día siguiente, odiando a P, me sentí preocupado. Kais me invitó a pasear en bote por el lago.
Me burlé por dentro, pero mantuve una fachada alegre y acepté de inmediato. Cuando llegamos al lago, el clima era perfecto y había mucha gente alrededor. Kais estaba distraído, respondiendo solo una vez por cada 10 palabras que decía. Fingí no darme cuenta y le permití guiarme. Llegamos al punto acordado. Justo cuando el sol salía. Tras esperar un rato, se oyó un chapoteo debido a los gritos de auxilio de Regina. ¡Ayuda! Me giré y vi a Regina forcejeando en el agua. Alguien se está ahogando. Sin decir palabra, Kais saltó al lago. Según su plan, cuanta más gente lo viera, mejor. Bajo el escrutinio público, Harding percibió mi obsesión. La familia del tipo estaría demasiado avergonzada para proceder con el matrimonio. No había considerado que cuantos más espectadores hubiera, más gente se lanzaría al agua para salvar a Regina. Chapoteo. Chapoteo. Un hombre harapiento saltó al agua, nadando desesperadamente hacia Regina. Quien salvara a la joven se casaría con ella. ¿Quién no querría eso? Kais, al ser un erudito, tenía una fuerza física limitada y no podía seguirles el ritmo a esos hombres. Al ver esto, Kais y Regina quedaron atónitos. Observé desde la orilla, riendo disimuladamente. Kais siempre actuaba impulsivamente sin pensar bien las cosas. Si no fuera por mis constantes recordatorios, habría muerto innumerables veces, incluso antes de convertirse en funcionario. Pero no lo apreciaba. Él creía que yo, como mujer, reprimía su talento. Los observé con frialdad. Si estos hombres se aprovechaban de Regina, no solo perdería el matrimonio, sino que su reputación quedaría arruinada. En su vida pasada, conspiró con Kais, complicándome las cosas. Esta vez, no la dejaría salirse con la suya. Que se casara con uno de esos hombres. En ese momento pasó una pequeña embarcación. El hombre en la embarcación era alto y elegante, sostenía una caña de bambú y ahuyentaba a los hombres que nadaban hacia Regina. Me concentré y lo reconocí, era mi cuñado. Lucian, me mordí el labio. Regina sí que era afortunada. Desde su nacimiento, había sido protegida por sus padres y ahora se casaba con el distinguido Lucian. Lucian la adoraba, permanecía a su lado y la apoyaba. Mis suegros eran muy cariñosos, la dejaban encargarse de la casa y la apoyaban en todo. Incluso Kais nunca la olvidó. Incluso cuando la familia del duque cayó en desgracia, Lucian nunca la dejó sufrir. Siempre se aseguró de que tuviera la mejor comida y bebida, y Kais la colmó de oro, plata y joyas, deseoso de mantenerla en un palacio dorado. De no haber sido por un accidente, habría vivido una vida feliz. Incluso después de renacer, armó un escándalo por la anulación y sus padres no soportaron castigarla. Kais pensó primero en ella. Cuando cayó al agua, Lucian la rescató a tiempo. En cuanto a mí, solo era una molestia. A nadie le importaba. Suspiré suavemente preparándome para regresar a la mansión. Pero en ese momento, alguien a mi lado exclamó, «Oh, no, no, no pudimos detenerlos». Me giré y vi a Lucian de pie en el pequeño bote, una barrera solitaria bloqueando el paso a todos los campesinos manchados de barro mientras Kais se escabullía a su lado. Kais tenía algo de ingenio. Observó la situación un rato, luego giró silenciosamente y se dirigió rápidamente hacia Regina. Regina, al verlo, nadó desesperadamente hacia él. Un arrebato mutuo muy conmovedor. Lucian parecía estar completamente concentrado en lidiar con los campesinos, sin percatarse de su presencia. Al final, Kais cargó a Regina en brazos, se aferró a la barca y se apretaron el uno contra el otro, casi al borde de las lágrimas de alegría. Regina, dándoselo todo, se separó un poco la ropa a propósito, presionando su suave piel contra la de Kais. Para cuando Lucian se dio la vuelta, la situación ya estaba resuelta. Los demás campesinos solo pudieron nadar de vuelta a la orilla con pesar. Lucian arrojó la caña de bambú a un lado, suspirando, ¿qué vamos a hacer ahora? Regina se desplomó en los brazos de Kais, sollozando. Kais apretó los dientes y dijo, Lucian, en realidad, el matrimonio que arregló el abuelo era para mí y para Regina. Más tarde el heredero vino a proponerle matrimonio, y la familia del duque se vio obligada a romper el compromiso y casar a Regina contigo. Ahora que esto ha sucedido, ¿por qué no dejarnos estar juntos?
Arqueé una ceja. La familia Caisi tenía un compromiso con la familia del duque, pero nunca se dijo que fuera por Caisi y Regina. Caisi era realmente astuto. Lucian suspiró de nuevo y dijo, si ese es el caso, volveré a casa del duque y romperé el compromiso. Aceptó tan rápido que tanto Caís como Regina quedaron atónitos. El rostro de Regina incluso palideció un poco porque la rápida respuesta de Lucian la hizo parecer algo desechable, como si quisiera deshacerse de ella cuanto antes. Lucian añadió, ¿y Elena? Verás, es la hermana de Regina, Kaisenkei, y se supone que se casará en unos días. Si rompes el compromiso, ¿qué será de ella? Me quedé paralizada en la orilla. Lucian estaba realmente preocupado por mí. Paíes y Regina dudaron. Después de un momento, Regina dijo entre lágrimas, mi hermana lo entenderá. Esto es inevitable. Nosotros tampoco queríamos esto. Así que Caís también dijo, se lo explicaré claramente a la familia del duque. Habló con mucha pompa. Lucian negó con la cabeza. Al final, solo planea sacrificar a Elena para conseguir lo que quieres, ¿no? Paíes no lo negó. Claro que no iba a admitirlo. Aún quería ser funcionario y aspiraba a una buena reputación. Lucian pareció convencido y aplaudió. ¿Qué te parece esto? Tú te casas con Regina y yo con Elena. No hay necesidad de romper el compromiso. Es un ganar-ganar. ¿Qué te parece? Los dos se quedaron paralizados de nuevo y luego asintieron con entusiasmo. Bien. Regina dijo, esto es maravilloso. Al escuchar la conversación de los tres, di un paso al frente en la orilla. ¿Quién querría casarse con Lucian? Era mi cuñado. Pero en ese momento Lucian levantó la vista y me sonrió. Una fuerte sensación de familiaridad me invadió. Me quedé paralizada, y un pensamiento incontrolable me invadió la mente. ¿Podría ser que Lucian también hubiera renacido? Pensándolo bien, Regina, Caís y yo también habíamos renacido. Los cuatro habíamos muerto juntos en el pasado, así que no era de extrañar que Lucian también hubiera renacido. Si hubiera renacido, ¿por qué salvaría a Regina? ¿Por qué querría casarse conmigo? Mi mente era un caos. Después, Lucian regresó a la residencia del duque. Mientras Regina, Caís y yo regresábamos a la casa del marqués, como Caís había dispuesto, Regina cayó al agua delante de todos. Caís la salvó heroicamente. Y los detalles de su abrazo empapado se extendieron rápidamente por toda la capital. Cuando padre y madre se enteraron, casi escupieron sangre y rabia. Padre, madre, por favor, déjenme casarme con Caís. Lucian ya había aceptado romper el compromiso. Regina y Caís se arrodillaron ante ellos, suplicando su aprobación. ¿Qué? Lucian rompió el compromiso. Madre estaba tan sorprendida que casi se desploma en la silla. Padre, curioso, le dio una bofetada a Regina. Desdichada. Has deshonrado a la familia del marqués e incluso has hecho que la familia del duque rompiera el compromiso. ¿Sabes cuánta pérdida vamos a sufrir ahora? Mi padre estaba más preocupado por las pérdidas económicas. Siempre había tratado el matrimonio con la familia del duque como un motivo de orgullo, usándolo para ascender en el mundo. Ahora, con el compromiso roto, no solo quedó mal visto, sino que también perdió una gran oportunidad. Estaba tan enojado que quería golpearla de nuevo. Pero Caís rápidamente se interpuso frente a Regina. No hay compromiso roto. Lucian dijo que se casaría con Elena. Observé con frialdad. Así era como se sentía cuando Caís temía por su amada. Cuando a su ser querido le hicieron daño, él intervino. En mi vida pasada, cuando me hicieron daño, simplemente me decía que lo afrontara solo. ¿En serio?, preguntó mi padre. ¿En serio? Regina y Caís asintieron. El ánimo de papá mejoró al instante. Se detuvo, se recostó en su silla y miró a Regina con frialdad. Estaba contento. Pero mi madre saltó, corrió hacia mí, y me dio una bofetada. Maldito seas. Seguro que tuviste algo que ver en esto. No esperaba recibir una bofetada y quedarme paralizado un instante, sintiéndome aún más decidido a cortar lazos con ella. Sí que había provocado problemas,
pero lo importante era, ¿no eran Regina y Kais quienes querían cambiar de matrimonio? Me sujeté la cara arrodillado en el suelo, agraviado. Madre, ¿por qué siempre me haces daño? El pecho de mi madre se calentó de ira mientras me señalaba y maldecía. ¿Cómo pudo tu hermana caerse al agua? Estabas ahí, ¿verdad? ¿La empujaste? Sí, córtala. Debiste ser tú. ¿Quieres robarle su matrimonio? Levantó la mano para golpear de nuevo, pero la criada se precipitó. Marqués, señora, un distinguido invitado está aquí. La boda estaba a punto de celebrarse. Pero con todo este drama, tanto la familia del duque como la familia Kais enviaron gente a la casa del marqués para tratar el asunto. ¿Por qué está la segunda jovencita arrodillada en el suelo? Lucian entró y me vio de inmediato. ¿Me ves cubriéndome la cara?, preguntó con preocupación. La segunda jovencita. ¿Qué te pasó en la cara? No es nada. Negué con la cabeza, pero mi mano bajó, revelando las brillantes marcas rojas de 5 dedos. Lucian frunció el ceño. ¿Cómo fue que la segunda jovencita fue golpeada? ¿Quién hizo esto? Padre y madre se veían incómodos. Madre dijo que había chocado con algo sin querer. Elena, levántate. Me levanté en silencio. Lucian arqueó una ceja, chocó con algo y le dio una bofetada enorme. ¿A quién crees que engañas? Lo miré sorprendido. ¿Acaso soltó un suspiro bajo intentando defenderme? Lucian preguntó, dime, segunda señorita. ¿Quién hizo esto? Su mirada era brillante y sincera. Me dio un vuelco el corazón. ¿Será que de verdad quería defenderme? Tras dudarlo un momento me decidí arriesgarme. Dije la verdad. Mi madre cree que empujé a mi hermana al agua, arruinando su reputación. Así que me golpeó. Ridículo. Lucian se volvió fríamente hacia su madre. Señora, he oído hablar de su incapacidad para distinguir el bien del mal, de sus celos y prejuicios. Pero ahora lo he visto en primera persona. No puede distinguir el bien del mal, es celosa y parcial. Madre lo miró fijamente, estupefacta. A la aristocracia le importaba mucho la reputación. Ella podía hacerlo, pero no quería que nadie lo supiera. Si últimamente se ha hablado de que maltrataste a tu segunda hija legítima, así como a los hijos e hijas nacidos de la concubina. Al principio no lo creí, pero ahora debo admitir que hay algo de cierto. Los labios de Lucian se curvaron en una fría sonrisa. Hoy, cuando Regina se cayó al agua, yo estaba allí. La vi jugando en el barquito en medio del lago. Cuando se cayó, la segunda jovencita y Kais estaban en la orilla, muy separados. ¿Cómo pudo la segunda señorita empujarla al agua con tantas miradas en la orilla? Señora, ¿qué? ¿Cómo puede culpar a la segunda señorita? ¿No es eso una clara parcialidad? El rostro de mi madre palideció y luego se sonrojó. Sentí una ligera calidez en el corazón. Había acertado. Lucian de verdad me defendió. Así que esto es lo que se siente cuando alguien me cuida. Lucian, al ver que nadie podía hablar, continuó. Cuando vi a Gina caer al agua, busqué rápidamente un pequeño bote para rescatarla, pero inesperadamente un grupo de rufianes se lanzó al lago intentando salvar a la joven. Si Regina hubiera sido salvada por esos sinvergüenzas, podría haber terminado casándose con uno de ellos. La descripción de Lucian de la situación horrorizó a mis padres. Papá miró a Regina con fiereza. Estabas navegando tranquilamente en medio del lago. ¿Por qué te caíste? El rostro de Regina palideció. Se mordió el labio y miró a Kais con enojo, aparentemente culpándolo. Kais no se atrevió a mirarla a los ojos. Nadie notó el intercambio silencioso entre ellos, pero yo lo vi con claridad. Regina, egoísta y prepotente, estaba aterrorizada hoy y sin duda culparía a Kais. Preguntó su madre con ansiedad. Regina no se dejó conmover por esos hombres. Lo era, respondió Lucian. No. Usé una vara de bambú para impedir que esos hombres se acercaran. Pero se giró y le dedicó a Kais una sonrisa que no era precisamente una sonrisa. Este Kais es muy listo. Me esquivó, nadó a cierta distancia y salvó a la joven. Todos voltearon a ver a Kais.
Los ojos de mamá casi se encendieron. Kais dijo que él y Regina al principio eran mejores, pero como yo les propuse matrimonio, tuvieron que separarse. Ahora que la joven cayó al agua hice todo lo posible por detenerla, pero no pude impedir que Kais la salvara. Parece que sus destinos están predestinados. Mejor bendecirlos. No podía creer lo que oía. Las palabras de Lucian eran un insulto directo como echar sal en la herida. Mi madre apretó los puños y miró a Kais con furia, como si pudiera matarlo con la mirada. Probablemente ya entendía quién era el verdadero alborotador. Después de que Lucian terminó de hablar, la anciana de la casa del duque de los Estados añadió lentamente: Regina no es digna de nuestro hijo. Este matrimonio no puede suceder, pero si lo analizamos con atención, será una vergüenza. ¿Qué tal si nos casamos con Helena? Podemos anunciar al mundo exterior que la familia del duque siempre ha querido casarse con la segunda joven. La anciana tuvo la última palabra. Perfecto, asintió su padre rápidamente. Anciana, Regina es la pareja ideal para heredar, argumentó su madre apresuradamente. Silencio. Papá gritó señalando a Regina, mira lo que has criado. Es peor que Helena, la niñera. Pero la anciana se burló: duquesa, no tientes a la suerte. El rostro de madre palideció, sus labios temblaron. Y al final, solo pudo guardar silencio a regañadientes. Así, tras cumplir mi obsesión, mi matrimonio con Lucian quedó consolidado. La alianza con la familia del duque de los Estados se conservó. Mi padre sentía que Regina lo había avergonzado. Así que la casó con Kais. La familia de Kais no puso objeciones. Siempre habían deseado a la primera hija del duque. No yo, la segunda hija invisible. Todos estaban satisfechos. El tiempo apremiaba, y los preparativos de la boda se reanudaron rápidamente. Regina consiguió lo que quería, sin poder contener la alegría porque me casaba con un miembro de la familia del duque de los Estados. Las damas nobles acudían en masa a mí ofreciéndome regalos y tratando de ganarse mi favor. Mi madre no tenía más remedio que llevarme a las reuniones sociales para que apareciera. Todos me adulaban y Regina quedó excluida, aunque seguía siendo querida. Una mujer casada tenía que seguir el ejemplo de su marido. La familia de los Kais no era adinerada, ¿quién querría adularla? Pero Regina no veía la situación tal como era. Incapaz de aceptar la diferencia, se me acercó furiosa. Helena, no te enorgullezcas tanto. La familia del duque de los Estados pronto se desmoronará. Espera a que tu familia sea despojada de su título. Respondí con frialdad: ¿Ah, en serio? Regina dijo con orgullo: Kais se convertirá en el mejor erudito, ascenderá a una posición alta y disfrutará del éxito. Recibiré un título nobiliario y mi dinero. Lucian es un tirano, y todo lo que hagas, él lo detendrá. Te amargará la vida. Carece de talento y cometerá errores que lo harán caer en desgracia. Sufrirás con él. Solo espera. Asentí sonriendo. Esperaré. Regina resopló, levantando la barbilla con arrogancia mientras se marchaba antes de mi boda. Todo en casa del duque estaba tranquilo. Mi madre, a pesar de estar resentida conmigo por haberme quitado el matrimonio de Regina, tuvo que encargarse de todo por mí ante la insistencia de mi padre. Mantuve un perfil bajo, reservada. Pronto llegó el día de mi boda. Antes de la boda, mi madre entró fríamente en mi habitación, recordándonos a la niñera y a mí que en cuanto llegáramos a casa del duque, debía trasladar mi diario inmediatamente al almacén, asegurándome de que nadie de la familia lo viera. ¿Me oíste? Estaba desconcertada. No parecía gran cosa. Como no quería discutir, asentí y acepté en silencio. Mi madre se fue y Regina y yo subimos a nuestras sillas de manos nupciales, integrándonos a nuestras respectivas familias. El día de la boda, me senté en la cámara nupcial, ansiosa e inquieta. Originalmente había planeado que Regina se cayera al agua y se casara con un hombre común. En cuanto a mí, pensaba que podría encontrar un buen matrimonio más adelante o vivir independientemente sin casarme. Pero las alianzas matrimoniales y las familias numerosas no estaban bajo mi control. Mis padres habían aceptado el acuerdo. No tuve más remedio que aceptarlo.
En mi vida pasada, había interactuado con Lucian, así que conocía su carácter y no me opuse a este matrimonio. Lo único incómodo fue que ya me había acostumbrado a que fuera mi cuñado. Ahora, casarme con él se sentía extraño e incómodo. Tenía curiosidad por saber por qué Lucian había decidido casarse conmigo. Pronto se oyó el sonido de los petardos afuera. El momento de nuestras bodas fue diferente. Mi hermana se fue primero. La niñera salió a echar un vistazo y regresó susurrando: he oído que la familia de Kaisa no valora a la joven mayor. La procesión nupcial era solo un grupo pequeño, y la ceremonia fue realmente descuidada. La familia de Kaisa tenía pocos recursos. En mi vida pasada, mi querida era pequeña, y su cortejo nupcial fue escaso, nada grandioso. Esta vez mi padre se había esforzado al máximo para que Regina tuviera una boda maravillosa. Desafortunadamente, tras cumplir su obsesión, Regina no pudo apreciarla. Era competitiva y quería que todo fuera perfecto. Incluso si otros me daban regalos, pero ella no se enojaba. Al ver la procesión descuidada, sin duda armaba un berrinche. Al rato sonaron petardos más fuertes y los tambores resonaron triunfalmente. Segunda jovencita, Lucian está aquí para casarse contigo. Vaya espectáculo. Nadie se compara. La niñera me ayudó a levantarme con alegría. Me acompañaron con alegría a la silla de manos nupcial y me llevaron a la mansión del duque. La noche de bodas esperé largo rato, oyendo ruidos afuera. Lucian había despedido a la multitud que intentaba perturbar la cámara nupcial y entró en la habitación. Mis extremidades se tensaron y mi corazón se aceleró cuando se levantó el velo. Lucian, vestido con un traje nupcial rojo fuego, me miró con ojos intensos. Lo miré nerviosamente. Tras una larga pausa, dijo: Elena, eres hermosa. Me sonrojé y tartamudeé: hermano. Ambos nos quedamos paralizados por un instante. De hecho, lo llamé cuñado. Me dio mucha vergüenza. Quise cavar un hoyo y esconderme en él. Lucian no estaba enojado. Me tomó de la mano y me sentó a su lado en nuestra noche de bodas. Me llamaste tu cuñado. Tienes que cambiar eso. Ya no soy tu cuñado. Me di cuenta de que había dicho algo incorrecto y me corregí rápidamente. Joven amo. Llámame esposo, dijo, dándome una suave palmadita en la mano. Mi cara se encendió aún más. Dudé un momento antes de murmurar suavemente: esposo. Buena chica. Se inclinó y me besó en la mejilla. Sus labios eran cálidos y suaves, completamente diferentes a los de Kaisa. Sobresaltada, me incliné hacia atrás instintivamente, pero presa del pánico, perdí el equilibrio y caí sobre la cama. Él siguió el movimiento, inclinándose sobre mí con una mirada intensa. Entré aún más en pánico. Ni siquiera hemos bebido el vino de la boda. De repente se rió y me levantó. Ya hemos pasado por tanto y sigues comportándote como si fuéramos desconocidos. Sus palabras me hicieron reflexionar y preguntarme: ¿tú también experimentaste el renacimiento? Él asintió. Sabía que tú también habías renacido. Pregunté: entonces, ¿por qué no te casas con mi hermana? ¿Por qué te casas conmigo? Al mencionar este tema, el ambiente de coqueteo se desvaneció rápidamente. Lucian se burló con frialdad. ¿Casarme con ella? Esa mujer egoísta, intolerante y promiscua, ¿quién la querría? Me quedé atónito. Lucian, el caballero que siempre hablaba con tanta elegancia, nunca había usado palabras tan duras, y se refería a una mujer sobre la que yo había expresado mi confusión. Pero la salvaste ese día en el lago. Supuse que aún sentía algo por Regina. Lucian negó con la cabeza. ¿Lo malinterpretaste? ¿No querían estar juntos en sus vidas pasadas? Pensaban que éramos nosotros quienes les impedíamos la felicidad. En esta vida les daré lo que quieran, y luego los veré convertirse en una pareja resentida. Les destrozaré las máscaras y les haré comprender lo equivocados y desvergonzados que eran. ¿Y luego qué? Me aseguraré de que mueran sin un lugar donde enterrarlos. Sus palabras me dieron escalofríos. Lucian estaba lleno de resentimiento. Suspiré profundamente. Después de cómo morimos todos, no me extraña que estuviera tan enojado.
¿Pero no era yo igual? Entonces, ¿por qué casarte conmigo?, pregunté. Lucian me acarició la barbilla con suavidad, con los ojos encendidos. Porque me gustas. Cuando la familia del duque cayó, no dudaron en ofrecer su ayuda. Nos apoyaron cuando estábamos en la ruina. Intenté explicarlo. Fue porque no estaba seguro de si te recuperarías. Es fácil ayudar cuando las cosas van bien, pero difícil dar apoyo cuando las cosas son difíciles. La familia del duque está profundamente arraigada. Tú, mi cuñado, tienes talento y si vuelves a ascender, sería una gran ventaja para la familia Cais. Además, solo ofrecí un poco de oro y plata. No fue gran cosa. Llámame esposo, interrumpió Lucian. Insatisfecha, me sonrojé y bajé la voz. Esposo. Lucian apoyó la barbilla en mi hombro sosteniéndome mientras continuaba. Solo tú creíste en mí, en mi talento, en mi capacidad para resurgir. Sin importar cuáles fueran tus verdaderas intenciones, me ayudaste. Siempre lo recordaré. Cais y Regina se confabulaban en secreto mientras tú y yo trabajábamos juntos, discutiendo asuntos e incluso pillándolos en el acto. Tu forma de comportarte, tus pensamientos, todo sobre ti, me aceleraba el corazón. En aquel entonces pensé que si me hubiera casado contigo, habría sido tan feliz y la familia del duque no habría caído tan bajo. Al oír el significado oculto de sus palabras, pregunté, ¿acaso la familia del duque perdió su título por culpa de mi hermana? Lucian suspiró, sí, es culpa de esa vil mujer. La familia de nuestro duque siempre ha sido discreta. Pero en cuanto entró, empezó a aceptar regalos. Es superficial, codiciosa y testaruda, acepta regalos de cualquiera y promete ayudar a los demás a cambio. Le advertí varias veces, pero se enojó y discutimos. Ella insistió en que cumpliera lo que les había prometido a otros. Me negué y al final ofendí a mucha gente que me acusó de aceptar sobornos y no cumplirlos. En ese momento cometí un pequeño error. Había cometido un pequeño error, uno que podría haber pasado inadvertido, pero esta gente se unió para acusarme. Recordaba vagamente el incidente. ¿Fue el incidente del documento? Lucian asintió. Todos cometemos errores y muchos funcionarios habían perdido documentos, pero podía ser un asunto menor o un escándalo garrafal. Sin embargo, me destituyeron por ello, lo cual fue sorprendente. En aquel entonces sospechaba que Lucian había ofendido a alguien, de lo contrario, un error tan pequeño no habría salido a la luz. Ahora, decía que todo era culpa de mi hermana. Lucian continuó, si no fuera por el apoyo de mi padre, habría perdido mi puesto. Incluso si lo hubiera conservado, nunca me habrían ascendido. Pero esa vil mujer pensó que todo se debía a un error mío. Me despreciaba por ser incapaz, por no ascender ni ganar dinero. Ya lo sabía en mi vida anterior. Había oído a Regina quejarse con su madre de la incompetencia de Lucian, de cómo se oponía a todo lo que ella quería hacer y de lo terco que era. Pensaba que era un inútil que solo dependía de la protección de su antepasado. Incluso con esa protección, casi perdió su puesto y el ascenso parecía imposible. Incluso culpó a su madre por elegir a un hombre tan inútil para ella. Lamentó su mala suerte y se preguntó si su madre sería parcial al darme a mí el buen matrimonio a propósito. Su madre se puso furiosa. En ese momento me pregunté si había sobreestimado a Lucian, sobre todo porque casi lo despiden y volvió a casa sin nada que mostrar. Ahora, al escuchar a Lucian contar la historia, comprendí que todo era culpa de mi hermana. Ella cometió errores, pero culpó a Lucian. Y cuando no estaba contenta con su vida en la casa del duque, volvía a casa a quejarse con mi madre, mientras codiciaba a mi marido. ¡Qué descaro! De verdad me dio pena Lucian por haberse casado con semejante mujer. Lucian continuó más tarde. La lucha por la sucesión se intensificó. La familia del duque se negó a tomar partido. Pero esa vil mujer se apoderó en secreto de una mansión del cuarto príncipe y colaboró con su gente para blanquear dinero. Le dije que parara, pero pensó que le impedía ganar dinero. Esto llegó a oídos del emperador y su majestad se enfureció. Mi padre tuvo que esforzarse mucho para reprimirlo. Luego dejó escapar un pequeño suspiro. Regina se convirtió en la informante secreta del cuarto príncipe. Cuando su padre supervisaba a los comerciantes de sal,
hizo que su hijo de 3 años entrara en el estudio y robara documentos confidenciales. La niña nos pilló desprevenidos y lo consiguió. Informó al cuarto príncipe, lo que condujo al fracaso de las reformas del emperador en el comercio de sal. El emperador, incapaz de tolerarlo más, amenazó con el título de duque, y con la ayuda de algunos enemigos, mi puesto oficial también desapareció. Estaba un poco aturdido. ¿Cómo había tenido mi hermana el valor de hacer todo eso? En aquel entonces Caiset también consideró aliarse con el cuarto príncipe con la esperanza de compartir el botín. Pero sabía que si alguien se equivocaba de bando, sería un delito castigado con el exterminio. Incluso si hubieran elegido el bando correcto con el cuarto príncipe ya rodeado de familias poderosas, la familia Cais no habría ganado mucho. Por eso le aconsejé desesperadamente que no lo hiciera. Después el cuarto príncipe rindió cuentas. Aunque la familia Cais escapó por poco del desastre, pensé que Cais estaría agradecido, pero en cambio, me guardó rencor por haber sido demasiado enérgico en aquel entonces. Bueno, ese hombre nunca entendió el significado de la gratitud. Lucian dijo que la familia del duque del estado se había arruinado. La niña lloraba por su madre y yo lo aguanté, pero ella seguía quejándose, diciendo que sufría, y llegó incluso a tener una aventura. Vi cómo su ira crecía y le puse una mano suavemente sobre el pecho. Todo eso ya es cosa del pasado. Lucian respiró hondo sonriendo mientras tomaba mi mano. Sí, todo es cosa del pasado. Quizás el cielo consideró oportuno darnos otra oportunidad. Elena, te trataré bien. Asentí. Yo también te trataré bien, esposo mío. Lucian se rió de repente. Toda su rabia y odio anteriores se desvanecieron como si el hombre furioso de hacía apenas unos momentos fuera otra persona. Sabía que era profundo, pero nunca esperé que estuviera tan sereno. Me abrazó con fuerza. Elena, ¿qué desperdiciar esta hermosa noche hablando de esa gente despreciable? Deberíamos atesorar este momento. Mi corazón se aceleró, mi rostro se sonrojó y asentí suavemente. Al día siguiente fui a ofrecerte igual que en mi vida anterior. La anciana y mis suegros eran personas razonables y me hicieron regalos valiosos. Cosas que nunca había recibido en casa del marqués. No es que no los tuvieran. Es que se negaron a dármelos. Mi esposo tiene un regalo más para ti, dijo Lucian mientras volvíamos a nuestra habitación. ¿Qué regalo?, pregunté sorprendido. Lucian aplaudió y una sombra descendió del tejado. Era una mujer de mirada penetrante vestida de negro. Lucian le sonrió. LRA, adelante. LRA informó, he estado cuidando a la familia Cais. Tras la entrada de Regina en la casa, le pedimos a nuestro sirviente que mencionara deliberadamente la pobre actuación de la familia de Cais durante la procesión nupcial, diciendo que no la valoraban y hablando también de la celebración de la boda del duque de estado. Regina, furiosa, se quitó el velo de inmediato y destrozó cosas en la habitación. Cais entró felizmente en la cámara nupcial, pero Regina tomó la copa ceremonial de vino de la mesa y se la estrelló. Pelearon. Regina culpó a Cais por el plan de hacerla caer al agua, arruinando así su reputación. También se quejó de que la procesión nupcial no fue lo suficientemente ostentosa, lo que provocó chismes sobre ella. Cais la culpó por haber lanzado la copa ceremonial. Dijo que traía mala suerte discutir en su noche de bodas y que no había decoro. Explicó que la situación era urgente y que el plan para que cayera al agua era necesario. Hizo lo mejor que pudo y Regina no debería estar tan enojada. Sin la copa, no pudieron beber el vino ceremonial, y ni siquiera acabaron durmiendo juntos. No pude evitar reírme más fuerte mientras lo escuchaba. Bueno, ¿qué parece este regalo?, preguntó Lucian con una sonrisa. Me tapé la boca, riendo. Me encanta. Escuchar sobre su desgracia me alegró. Bromeé con Lucian. ¿De verdad hiciste que la gente observara sus méritos y se divirtiera con su lucha? ¿No te da miedo que te llamen mezquina? Lucian me abrazó. Tú y yo éramos personas mezquinas. No finjas lo contrario. Me reí aún más fuerte. Sinceramente, haberlo hecho me había obsesionado. Pensé que Cais y Regina tendrían una noche apasionada e íntima, como un dulce reencuentro. Nunca imaginé que terminaría así.
Estoy segura de que su noche de bodas fue muy distinta a la que Kais había imaginado. Mientras tanto, Lucian y yo lo pasábamos de maravilla. 2 días después de la boda, Lucian y yo teníamos muchísimo de qué hablar. Sentíamos que habíamos esperado demasiado para conocernos. Nos confesamos todo de nuestras vidas pasadas. Me di cuenta de que no había juzgado mal a Lucian. No era el inútil que mi hermana decía que era. Originalmente tenía un futuro brillante y la familia del duque de los Estados era muy cautelosa. Pero después de que Regina se casara con él, se convirtió en el mayor defecto de la familia, y sus enemigos la usaron como punto débil, lo que finalmente condujo a la ruina de la familia. Lucian sabía que gran parte del éxito de Kais se debía a mi ayuda. Lucian me acarició la cara. Así que has hecho tanto por él. Nunca reconoce tus contribuciones. ¿Sabes lo que eso dice de él? Es un hombre insensible que sabía que tu vida era difícil, pero no se dio cuenta de lo mucho peor que había sido de lo que imaginaba. Sonreí. Es mejor que tu situación. Al menos no perdí mi título, ni me despidieron, ni sufrí burlas interminables. Ni siquiera perdí todo mi dinero. Compartimos una sonrisa, comprendiéndolo todo sin cruzar más palabras. Quizás ambos tuvimos matrimonios fallidos, sufrimos traiciones, y ahora atesoramos esta relación única y duramente ganada. Lucian siempre me protegió en casa. Cuando alguien sin darse cuenta intentaba imponerme reglas, intervenía de inmediato y me apoyaba. Habiendo sido una señora mayor en la familia durante muchos años, mis modales y conducta eran impecables. Los de la casa estaban muy satisfechos conmigo. Recibí un amor y un cuidado que nunca antes había experimentado. Ahora entendía lo maravilloso que era ser apreciado. En resumen, la vida florecía. El LRA informó sobre la situación de Regina y Kaxa. Tras su pelea en la noche de bodas, Kaxa inicialmente bajó la cabeza, pero claramente no estaba dispuesto a aceptarlo. Entendía a ese hombre, siempre se había tenido en alta estima. Tras convertirse en un alto funcionario, su orgullo no hizo más que crecer. La flagrante falta de respeto de Regina hacia él debió de enfurecerlo. Pero Regina fue su primer amor. Aún así, reprimía su ira e intentaba persuadirla, con la esperanza de vivir una vida como la de los cuentos de hadas. Sin embargo, las cosas se complicaron al día siguiente cuando Regina fue a servir el té. La familia de Kaxa no era mala, ni excepcional. Cuando yo estaba al frente de la casa, no causaban ningún problema. Le había instruido firmemente a Kaxa que estudiara, y estuvieron encantados de apoyarme ofreciéndome mucha ayuda. Pero les gustaba establecer reglas y mantener su estatus de mayores. Era posible llevarse bien siempre que se encontrara el enfoque adecuado. Pero Regina era algo especial. Era la hija mayor de una familia de marqueses, consentida y consentida, egoísta y dominante. Siempre había sido la que estaba en un pedestal, y nadie se atrevía a imponerle reglas. Ahora, recién casada, se encontraba bajo el techo de la familia Kaxa. Cuando descubrió que los regalos por la pérdida eran modestos, se sintió amenazada de inmediato. Explotó diciendo: «Soy la hija mayor de un marqués y me he casado con un miembro de su familia Kaxa. Son unos plebeyos, unos desagradecidos, y ahora incluso intentan darme órdenes». Sus palabras ofendieron a la familia Kaxa. No estaba del todo equivocada, pero Kaxa despreciaba a cualquiera que menospreciara a su familia, o les faltara el respeto a sus padres. Nadie se había atrevido jamás a actuar así al formar parte de su nueva familia. ¿Cómo se suponía que debía enfrentar a sus mayores después de esto? Aunque Regina fue su primer amor, la reprendió delante de todos, diciendo: «Una vez que te casas con un miembro de la familia Kaxa, eres uno de nosotros. Mis mayores son tus mayores. Debes respetarlos». Pero a Regina solo le importaba Kaxa y no le importaban los demás. La habían casado con una familia que consideraba inferior a ella, y no soportaba una pequeña procesión nupcial. Ahora la familia de Kaxa la trataba mal, y Kaxa la regañaba. Ella estalló de nuevo, llorando y queriendo volver con su familia, y la situación se volvió terriblemente desagradable. Kaxa, ya furioso por la reprimenda de sus padres y mayores, intentó calmarla. Pero Regina se negó a ceder, dejándolo entre la espada y la pared.
Estaba exhausto y confundido, incapaz de comprender cómo, tras solo 2 días de matrimonio, su hogar se había convertido en un caos. Así no debía ser. Antes todo estaba bien. Según el ERA, se había parado bajo el ciruelo del patio varias veces, hablándole suavemente. Sabía lo que recordaba cuando me uní a la familia. Cumplí las reglas y fui cortés. Me llevaba bien con mis suegros y me encargaba de todos los asuntos de la casa, así que él no tenía que preocuparse por nada. La vida era tranquila y cómoda, a diferencia de ahora, donde todo es tan incómodo. Lucian, con cautelosa curiosidad, preguntó por qué le habla al ciruelo. Respondí, no lo sé. Fruncí el ceño. Me gusta el ciruelo. Aunque no estaba del todo seguro, sentí que Caxa le hablaba al árbol por nostalgia de los tiempos en que yo estaba allí. No era vanidad. Sabía que no le gustaba. Simplemente anhelaba la paz que le traía. ¿Puede este hombre ser más repugnante? La expresión de Lucian se ensombreció al instante. Encuentra la manera de talar el ciruelo. Me quedé atónito un momento antes de bromear. Esposo, ¿no te estás poniendo celoso? No, negó. Me tapé la boca, riendo. Bueno, no hay necesidad de ser mezquino. Mañana volveremos con mi familia. No dejes que nadie se ría de nosotros. Lucian sonrió. No te preocupes, mi señora. Al poco rato, salió con un pequeño suspiro. Era hora de visitar a mi familia. Mi señora, de los regalos que preparé para la visita de regreso. No sé si es suficiente, dijo Lucian alegremente, llevándome a la habitación y señalando un montón de cajas. Me acerqué y las abrí, descubriendo que el contenido era muy caro. Eso no servirá, negué con la cabeza. Lucian preguntó, ¿debo añadir otra carga de perlas? No hace falta, lo detuve y luego dije con pereza, me encargaré de los regalos para la próxima visita. Llamé a las criadas y les ordené que sacaran todos los objetos de valor de las cajas y los reemplazaran con frutos secos y pasteles. Mi señora, ¿qué es esto?, le expliqué lentamente. Le he contado a mi marido cómo me trataron mis suegros y no quiero que se aprovechen de nosotros. Entonces saqué el tema de mi dote. Aunque mi dote constaba de 20 carros, lo cual a primera vista parecía una fortuna, en realidad estaba llena de ollas, sartenes, taburetes y algunos alimentos preparados como pollo, pato y pescado. Cuando los artículos llegaron a la residencia del duque, Nani se sorprendió al revisarlos. La lista no coincidía en absoluto con el contenido. No se atrevió a dejar que la familia del duque se enterara, temiendo que me menospreciaran, y solo me lo contó discretamente. Por otro lado, el LRA descubrió que la dote de Regina incluía 40 carretas, todas llenas de oro, plata, joyas y otros valiosos tesoros. Cuando mi padre dio la orden, a Regina y a mí nos dieron carritos de Wendy como dotes, nada más y nada menos. No fue porque me favoreciera. Simplemente quería que me casara con la familia del duque con dignidad. Ahora que mi dote había cambiado, era evidente que alguien la había intercambiado en secreto por la de Regina. La única persona capaz de hacerlo era mi madre. Creía que había cambiado de actitud, y que había dejado de molestarme antes de la boda. Pero ahora me di cuenta de que había estado manipulando mi dote todo el tiempo. Esta desgracia familiar era algo que no podía exponer. Así que tuve que aceptarlo en silencio. Con el tiempo solo podía esperar que se desvaneciera en el pasado. Ya que ellos habían dado su paso, yo tenía que dar el mío. Lucian se quedó atónito un buen rato después de escuchar mi historia. Sabía que la duquesa era parcial, pero no esperaba que lo fuera tanto. Es tu propia madre. ¿Cómo pudo hacer esto? Sí, en mi vida anterior, también me pregunté cómo había llegado a esto hasta el final. Cuando finalmente comprendí que hay madres que pueden despreciar a sus propias hijas, la mirada de Lucian se ensombreció. Entiendo lo que quieres decir, mi señora. Saludó a las personas cercanas y ordenó, escriban una nueva lista de la dote de mi señora. Lo entregaré personalmente en la residencia del duque. Me sorprendí un momento, pero luego sentí una gran satisfacción. Decidí dejar que él se encargara. Empacamos en Lucian y tomé el carruaje hacia la familia del duque. Las 2 hijas legítimas regresaban con sus familias, y todos los parientes estaban ansiosos por unirse a la visita, con la esperanza de conectar.
Padre estaba complacido, disfrutando de la gloria. Para cuando llegamos, la residencia del duque ya estaba animada. Por desgracia, tras haber cumplido mi obsesión, el carruaje familiar de Cayo y Regina llegó al mismo tiempo. Mi buen yerno, mi padre, ni siquiera miró a Cayo y Regina, quienes acababan de bajar del carruaje con el rostro radiante. Caminó directo hacia Lucian y entabló una animada conversación. Incluso me miró fijamente, advirtiéndome en silencio que tratara bien a Lucian de ahora en adelante. Lucian respondió con calma: Elena está bien como marido y mujer. El duque dice que simplemente no me está dando la cara. La expresión de mi padre se endureció y de repente se volvió más amable conmigo. No pude evitar sentir una sensación de pérdida. Cuando una mujer se casa con la persona equivocada, enfrenta la tormenta sola y termina agotada. Pero cuando se casa con el hombre correcto, no tiene que preocuparse por nada. Alguien la protegerá del viento y la lluvia. Cayo y Luciano eran mundos aparte. Padre, gritó Regina, con la voz llena de insatisfacción. El padre, siempre oportunista, murmuró pésimamente. Has vuelto, y luego siguió sonriendo, invitándonos a Lucian y a mí a entrar en la casa. Regina dio un pisotón de frustración y la mirada de Cayo se oscureció. Al entrar, también llevaron los regalos. Todos tenían curiosidad por los regalos que habíamos traído para la visita de regreso. Los regalos de la familia Cayus no hacen falta mencionarlos. Me pregunto cómo serán los regalos de regreso del duque. La gente murmuraba entre sí. Regina estaba aún más furiosa y mandó a alguien a abrir las cajas. Una perla del Mar del Este. El par de porcelana quinguas y vases de la antigua dinastía. Cuando la criada anunció estos artículos, todos quedaron atónitos. La familia Cayus es muy generosa. Parece que su caída en desgracia es solo un rumor. Exactamente. De lo contrario, ¿cómo pudo el duque casar a su hija mayor con ellos? Regina, deseosa de cambiar las cosas, se había esforzado mucho en preparar regalos tan caros. Al oír los elogios de la multitud, levantó la barbilla con orgullo, disfrutando de la admiración como si realmente hubiera traído los regalos ella misma. Cayo, con una sonrisa dibujada en el rostro, parecía disfrutar del momento, actuando como si los regalos fueran de él. Eché un vistazo casual al montón de regalos. La familia Cayus carecía de fundamento y no podía producir nada valioso. Para salvar las apariencias, Regina simplemente le quitó las cosas a Mardari y las presentó como invitados que regresaban a la familia del duque. Al fin y al cabo, su madre acabaría entregándoselas en secreto. Ella no saldría perdiendo. Lo desconcertante, sin embargo, era porque Cayo se atrevía a usar la lechería de su esposa para este propósito. Una vez que Regina terminó de entregar sus regalos, era mi turno. Todos especulaban con entusiasmo si mis regalos serían aún más extravagantes. A papá y a mamá les brillaban los ojos. Pero cuando abrieron la caja, todos quedaron atónitos. Dentro solo había frutos secos y galletas. Regina, presintiendo la oportunidad de burlarse de mí, se burló de inmediato. Hermana, tus regalos devueltos son para mí. ¿Será que la familia del duque no te preparó nada? Cayus arqueó una ceja y me miró, sacudiendo la cabeza con un suspiro, como si hubiera estado viviendo una vida miserable desde que no me casé con él. Las miradas de todos a mi alrededor iban de Lucian a mí, buscando pistas sobre la situación. ¿Será que la familia del duque no está contenta con este matrimonio? Mantuve la calma, dijo Lucian con desenfado. No es así. Todos estaban confundidos, preguntándose qué anunciaban sobre un montón de frutos secos y pasteles. Aún así, la criada hizo el anuncio, pero los nombres que mencionó eran de objetos preciosos: perlas, oro, ágata y coral. El anuncio fue increíblemente ruidoso. Eran claramente un montón de cosas sin valor, pero ella las llamó perlas y oro. ¡Qué indignante! La multitud intercambió miradas incómodas, visiblemente avergonzada por nosotros. Mi padre, incapaz de arremeter contra Lucian, descargó su furia contra mí. Elena, mira el desastre que has armado. Tú. ¿Cómo pudiste comportarte así? Mi madre, con el rostro frío, añadió, te lo dije. Regina habría sido una opción mucho mejor para la esposa del heredero. Si se hubiera casado con un miembro de la familia del duque de Estado,
no estaríamos en esta situación hoy. Guardé silencio. Lucian arqueó una ceja. Simplemente estamos haciendo las cosas como lo hacía tu casa del marqués. ¿Qué quieres decir con eso? La multitud se agitó de nuevo. Lucian hizo un gesto con la mano y la criada le entregó unas hojas de papel. Esta es la lista de la dote de mi esposa, la que dio la casa del marqués. Menciona perlas del Mar del Este, porcelana lavada a mano de la dinastía anterior, etc. Tras hablar, miró a Regina, cuyo rostro palideció, y luego tomó otra lista. Y esta es la lista que teníamos cuando mi esposa entró en la familia del duque de Estado, los artículos contados por nuestra gente. Entregó ambas listas a la criada, instruyéndola fríamente. Léanlos en voz alta para que todos los oyeran. La criada empezó a leer los nombres y, a medida que continuaba, la multitud empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿No era este el regalo de Regina? Sí, las perlas del Mar del Este y los jarrones de aguada real de Socila y Sito son bastante comunes, pero esta singular escultura de árbol, la pintura del juego de peces de la montaña de primavera del maestro Alung en el mundo. ¿Por qué figuran estos regalos en la lista del diario de Ellen? Mi madre palideció y Regina pareció a punto de desmayarse. Mi padre también empezó a darse cuenta de que algo no iba bien y se giró para mirar a mi madre con furia. Solo entonces le dije en voz baja: Madre, madre, sé que no me quieres y que no querías darme una dote. Intenté ocultar la vergüenza de nuestra familia, pero ayer, cuando se hizo el recuento de la dote, la gente del duque de Estado estaba presente. Mi hija no podía fingir. La voz de Lucian era fría. Si no hubiera visto esto, si mi esposa no pudiera presentar su dote en el futuro, la gente pensaría que la familia del duque de Estado acosaba a las mujeres y robaba lecherías. ¿Quieres ponernos en una situación injusta y deshonrosa? La multitud se quedó atónita. En ese momento, todos comprendieron la situación. La casa de MR había intercambiado el diario de la segunda hija con el de la hija mayor, y las listas no coincidían. Cuando los descubrieron, la familia llamó a la puerta pidiendo una explicación. Lo más gracioso fue que la hija mayor, Regina, había usado el diario de la segunda como regalo para salvar las apariencias, solo para ser descubierta con las manos en la masa. Fue realmente ridículo. Mi buen yerno no tenía ni idea. Mi padre se apresuró a excusarse y corrió al lado de Regina, dándole una bofetada en el corazón. Miserable. ¿Cómo te atreves a robar el diario de tu hermana? ¿Quién te dio las agallas? Regina se desplomó en el suelo y al ver a mi padre a punto de golpearla de nuevo en su furia, estalló. La dote la preparó mi madre. Esa era la verdadera naturaleza de Regina, egoísta, preocupada solo por sí misma. Aunque mi madre siempre la había defendido, cuando sus propios intereses se veían amenazados, traicionaba a todos sin dudarlo. Mi padre se quedó paralizado un instante, luego se giró y abofeteó a mi madre con fuerza. Miserable, mira lo que has hecho. Mi madre no esperaba que la abofetearan públicamente como esposa del marqués. De inmediato rompió a llorar. Lucian negó con la cabeza y suspiró. La esposa del marqués es mezquina y parcial, y todos lo vieron hoy. Piensa bien en tus acciones. Dicho esto, me tomó de la mano y se dio la vuelta, saliendo de la casa de Mara, ignorando por completo a mi padre, que venía corriendo tras nosotros. Nos marchamos con decisión, y el escándalo se extendió rápidamente por las calles y callejones. La caída de la hija mayor ya había desprestigiado a la familia Mara. Pero ahora, con el escándalo del intercambio de dotes, su reputación se desplomó. Mi madre se convirtió en el hazmerreír de los círculos aristocráticos y mi padre también se vio gravemente afectado. Regresó para reprenderla. También ordenó que alguien fuera a la casa de la familia Caius y trajera mi dote, llevándola apresuradamente a la casa del duque de Estado. Como disculpa, tomó la mitad de la dote de Regina y la usó como compensación. Tenía la intención de romper lazos y no aceptar sus regalos, pero Lucian hizo un gesto de desdén con la mano. Tómalo. Regalos como estos deberían aceptarse. Así que los acepté en silencio. Según el informe del LRA, después de que le quitaran la dote a Regina, ésta se desmayó de ira. La familia Caius también recibió críticas por haber usado la dote de la nuera como regalo de retribución, solo para que se rebelara allí mismo, perdiendo prestigio y prestigio.
Caillou se convirtió en el ejemplo perfecto de un hombre que vivía a costa de la riqueza de una mujer y fue rechazado por sus iguales. Como resultado, la familia Caillou llegó a querer aún más a Regina. Había una creciente tensión entre Caillou y Regina. Regina no creía haber hecho nada malo. Si no fuera por salvar tu imagen, ¿habría usado mi dote como regalo a cambio? Las buenas intenciones traen malos resultados. Caillou replicó. ¿Salvarme las apariencias? Fue por tu orgullo. La familia Caillou ya está por debajo de la familia del duque de Estado. Aunque los regalos no fueran grandiosos, nadie habría dicho nada. Pero insististe en compararte con Helena. Pensaste que casarte conmigo era una humillación. Así que intercambiaste tus regalos por tu dote solo para satisfacer tu vanidad. La llamaste Helena. ¿Sigues pensando en ella? Fue un desliz. Un desliz. No te creo. Discutieron acaloradamente y se separaron enojados. Caillou, mentalmente agotado, fue a sentarse bajo un ciruelo, suspirando profundamente. ¿Por qué es así? ¿Por qué Regina no es lo que esperaba? ¿Qué salió mal? Helena, dime, que tu hermana se ha puesto así. Al día siguiente, Laura informó que Regina había mandado talar el ciruelo. Estaba bordando flores cuando levanté la vista sorprendido. ¿Por qué? Ataqué a Lucian. Porque alguien le dijo a Regina que el ciruelo era el favorito de Madame. Me volví hacia Lucian. Lucian mantuvo la calma. ¿Por qué me miras? Yo no lo hice. No me rebajaría a semejante cosa, dijo mientras salía de la habitación. No pude evitar sonreír y negar con la cabeza. Volví a mi bordado. Cuando terminé y salí, encontré a Lucian con una azada, cavando un hoyo en el patio con un ciruelo joven a su lado. Me sentí reconfortado y me acerqué. Mi esposo, ¿qué pasa? Saqué las plantillas bordadas. Son para ti. Rápidamente dejó la azada y tomó las plantillas para mí. Sus ojos se iluminaron de sorpresa. ¿Para mí? Sentí un ligero rubor en la cara. Gracias por defenderme. Que mi esposa me defienda es natural, ¿verdad? No del todo. Mucha gente no podría hacerlo, especialmente Caís. Al ver su mirada ardiente, de repente sentí timidez y me giré rápidamente para volver adentro. Abrí la ventana y vi a Lucian plantando cuidadosamente el ciruelo, como si estuviera realizando una tarea importante. Mis ojos comenzaron a llenarse de emoción. En tan solo unos días, los rumores sobre la familia del duque no cesaron. De hecho, se intensificaron. Durante este tiempo, la princesa ofreció un banquete de contemplación de flores y me invitó. El día antes de nuestra partida, mi madre y Regina llegaron a la residencia del duque insistiendo en verme. Tras pensarlo un momento, las dejé entrar. Helena, este asunto empezó por tu culpa y debes actuar. Mi madre dijo que el motivo de su visita era claro. Quería que las llevara a ella y a Regina al banquete de contemplación de las flores. La princesa no las había invitado. Ella lo exigió en el banquete. Debo presentarme cerca de ellos, presentar a Regina a las demás damas y elevar su estatus. Esto disiparía los rumores sobre discordia entre hermanas y relaciones madre-hija, lo que en última instancia ayudaría a la familia del duque y a la familia Caís a recuperar su reputación. Su tono era duro y me culpó repetidamente, aún pensando que era mi culpa, que les había hecho daño a ella y a Regina. Regina me fulminó con la mirada. No dije nada. Mi madre continuó, Lena, pase lo que pase entre nosotras, siempre seremos una familia ante los ojos de los demás. Tu familia materna siempre es el respaldo de una mujer. Si te peleas con tu propia familia, la familia de tu marido nunca te tomará en serio. Si algo pasa, quedarás a merced de otros. No quieres eso, ¿verdad? Me burlé fríamente. En mi vida pasada, pensaba igual. Creía que siendo hija del duque nunca me abandonarían si algo salía mal. Aunque eran parciales e injustos, aunque me trataran mal, seguía tolerando a la familia del duque. Pero al final, cuando algo salió realmente mal, se distanciaron más rápido que nadie. Caís había ofendido a gente poderosa, y todos creían que la familia Caís estaría arruinada.
Escribí rápidamente a la familia del duque con la esperanza de que intervinieran. Sin embargo, solo recibí una carta que rompía lazos, diciendo que una vez que una hija se casaba, ya no pertenecía a su familia. Solo cuando Kais superó su crisis, prosperó y ascendió al poder, la familia del duque me reconoció de nuevo como su hija. Tras el ascenso de Kais, tuvimos una pelea. Quería divorciarse de mí porque no le había dado un heredero. Volví a buscar la ayuda de la familia del duque, solo para ser regañada por ser incompetente e inútil, incapaz de tener hijos ni de conquistar el corazón de un hombre. Incluso planearon casar a mi prima con Kais para que se convirtiera en su nueva esposa. En ese momento, estaba completamente aislada y desconsolada. Si no hubiera tenido cierta influencia sobre Kais, seguramente ya me habría divorciado. Tienes razón, madre. Ahora que sabes todo esto, ¿por qué me sigues poniendo las cosas difíciles? Sin dar margen de negociación, cambiándome la leche. ¿Soy yo quien te obligó a hacer esto? Mi madre se puso roja y verde. Dio un golpe en la mesa. Eso ya es cosa del pasado. Debes llevarnos mañana. Bien. Sonreí. Te llevaré. Ambos se animaron de inmediato. Al día siguiente se vistieron con esmero y esperaron temprano en la puerta. Las acompañé al carruaje y nos dirigimos al banquete. Al llegar, tras bajar del carruaje, Regina inmediatamente me tomó del brazo fingiendo ser hermanas. Al ver esto, mi madre suspiró aliviada. Mientras Regina y yo avanzábamos, nos topamos casualmente con la princesa, rodeada de un grupo de damas. Los ojos de Regina se iluminaron. Rápidamente me pellizcó el brazo. Date prisa, llévame allí. Hice una mueca de dolor en el brazo, frunciendo ligeramente el ceño, pero la llevé hacia la princesa. Su Alteza, esta es la nueva esposa del duque, señor, una de las damas que me habían visto antes. Hice una reverencia y la princesa levantó la mano amablemente. Saludos, Su Alteza. Regina reprimió su emoción y dio un paso adelante para conversar. ¿Y quién es? Sonreí. Es mi hermana, la que se rumorea que me robó el diario hoy. Mi madre insistió en que la llevara a conocer a todas las damas para que vieran lo unidas que somos como hermanas. El rostro de Regina palideció al instante. Mi madre abrió los ojos de par en par, sorprendida. La gente a nuestro alrededor empezó a susurrar. La princesa levantó una ceja y le dirigió a Regina una mirada significativa. La hija mayor de la familia Amping Marquis. He oído hablar un poco de ti. Dicho esto, me tomó de la mano y se alejó. Regina y mi madre se quedaron incómodas en el pasillo, entre susurros. Poco después, cuando salí a cambiarme, Regina me encontró con los ojos rojos de lágrimas. Se me acercó furiosa, gritándome: «Perra. ¿Cómo te atreves a tratarme así? No te voy a dejar ir». Le respondí con calma: «¿Y cómo no me vas a dejar ir?». Se quedó paralizada un instante, apretando los dientes. «Espera. Kais se presentará al examen imperial en 6 meses. Obtendrá las mejores calificaciones, ascenderá y amasará una fortuna. Y tú, tu familia, perderán su título, serán despojados de todo. En ese momento suplicarán clemencia, pero no podrán escapar». Dicho esto, Regina se giró y rió, arrastrando a mi madre. Demasiado avergonzado para quedarme más tiempo. Arqueé una ceja. «Oh, un erudito de primera». Ja. Según el informe del LRA, tras el regreso de Regina a la familia Kais, lo presionaba a diario para que estudiara para los exámenes imperiales, insistiendo en que se convirtiera en un erudito destacado. Sin embargo, Kais detestaba que lo presionaran. «Ustedes, las mujeres, no se esfuerzan mucho, pero solo saben presionar a los hombres». Una vez más, discutieron. Regina lloró. «Kais, lo dejé todo para casarme contigo. Tienes que aprobar los exámenes y conseguirme un título nobiliario». Ella realmente sentía que ya había sufrido bastante casándose con alguien de una posición social inferior, y Kais debía compensarla. Convertirse en un estudiante destacado era la mejor compensación. La creciente presión frustraba a Kais, quien quería demostrar su valía sacando las mejores notas en los exámenes. Al igual que en su vida anterior, tomó la iniciativa de estudiar en la sala de estudio.
Pero pronto empezó a tener dolores de cabeza. Tras un rato de lectura, le palpitaba la cabeza. Regina se puso furiosa al ver esto. Ella lloró y se quejó, acusándolo de no importarle. Kais la miró, quien lloraba sin parar, y dijo enojado, «¿Qué dije que me duele la cabeza? ¿Por qué no eres como Elena, buscando los mejores médicos y recetas para ayudarme? ¿Por qué solo lloras y me culpas?» Estaba profundamente decepcionado. Se dio cuenta de lo maravilloso que era tener una esposa capaz en momentos difíciles. Regina, ante los problemas, nunca intentó resolverlos. Solo lloraba y armaba un escándalo, aumentando su estrés y distrayéndolo. «Sería genial que Elena estuviera aquí», murmuró. Ambos se quedaron paralizados, impactados por sus palabras. Entonces Regina, frenética, empezó a golpearlo, gritando y chillando, causando un gran alboroto. Esa noche el padre de Kais lo llamó al estudio interior. «Cuando te cases, debes casarte con una mujer virtuosa. Si te casas con la persona equivocada, podrías destruir a toda la familia». Desde que se casó con Regina, la familia de Araya ha sido ridiculizada. No hemos tenido paz, y tu reputación ha sufrido. Hace poco tu madre intentó mejorar las relaciones encargando a Regina la gestión de los gastos de la casa, pero ha estado gastando los fondos públicos sin control, y la casa está sumida en el caos. Hoy discutió con la segunda rama, y mañana discutirá con tu tía. Incluso pidió dinero prestado ilegalmente. Si esto se sabe, habrá cárcel. Kais se quedó atónito. ¿De verdad es así? Kais asintió. Durante este tiempo te oculté todo, pensando que podrías distraerte con tus estudios. Pero ahora, ya no puedo ocultarlo. Cuando planeamos casarnos con la hija mayor de Mary, creíamos que sería culta y elegante, y que la familia Mars nos apoyaría. Pero ahora, hemos terminado en una calamidad. He oído que la segunda hija, Elena, tras hacerse cargo de la casa, ha administrado las propiedades del duque de Estado a la perfección. Si nos hubiéramos casado con Elena entonces, habría sido mucho mejor. Kais bajó la cabeza, absorto en sus pensamientos. Su padre continuó, en este punto debes disciplinar a Regina como es debido. No puedes dejar que siga causando caos. Si no, traerá un desastre a toda la familia Kais. Kais salió del estudio. Perdido en sus pensamientos, la degradación de Lucian. La pérdida del título de duque. ¿Qué tiene que ver Regina con esto? Fue a confrontar a Regina, pero ella gritó cómo podría tener la culpa. Es culpa de Lucian por ser inútil. Cometió un error, y por eso perdió su puesto. Kais la miró fijamente sin saber qué creer. Regina replicó, ¿por qué te obsesionas con las persianas del pasado? Lo más importante ahora es aprobar los exámenes imperiales. En efecto, la vida pasada había terminado. Lo más importante ahora es esta vida. Kais, al ver que estaba a punto de causar otra escena, intentó calmarla con paciencia. No te preocupes, ya he hecho los exámenes. Me sé las preguntas. Aunque no estudie, no habrá problema. El rostro de Regina se iluminó de alegría. Así que no había cumplido mi obsesión. Sin duda serás la mejor estudiante. Los dos sonrieron felices. Al escuchar el informe del LRA, negué con la cabeza. Kais creía que su éxito en los exámenes imperiales se debía enteramente a sus propias habilidades. Pensé que era hora de darles una lección y mostrarles sus verdaderos límites. Esa noche, cuando Lucian regresó, le compartí la noticia. Lucian, Regina y Kais han renacido. Kais se sabe las preguntas del examen de su vida pasada, así que bien podría volver a ser el mejor estudiante. Lucian hizo una pausa y luego sonrió. He estado hablando del nuevo examinador. Le recomendaré a mi padre que cambie de examinador. Así, las preguntas del examen cambiarán. Sonreí con él. Una vez cambiadas las preguntas, Kais tendría que presentarse a los exámenes como cualquier otro estudiante. ¿No era tan engreído, creyendo que solo podría alcanzar el primer puesto con su propio talento? Bueno, esta vez a ver si puede convertirse en el mejor estudiante sin mi ayuda. De vuelta en casa de la familia Kais, con la garantía de Kais, Regina estaba de buen humor e incluso lo demostró al conocerme.
Mantuve la calma, sabiendo lo que sucedería después. Kais ya no se preocupaba por los exámenes. El comportamiento de Regina seguía siendo errático, y no le quedaba más remedio que dedicar sus energías a lidiar con su desastre. Ya de adulto se encontró al frente de la casa, ocupándose de asuntos triviales a diario. La gente se reía de él, diciendo que se comportaba como una mujer. Poco a poco, incluso sus amigos más cercanos dejaron de relacionarse con él. Kais estaba profundamente descorazonado. Con el tiempo su primer amor se convirtió en cenizas. Empezó a odiar a Regina cada vez más. Incluso dejó de importarle sus sentimientos, comparándola conmigo a propósito, lo que enfureció muchísimo a Regina. La familia Kais estaba en constante conflicto y sus padres decidieron mudarse al campo para evitar la constante agitación. Kais sentía que se le venía encima. Nunca lo pudo entender. Según su plan, casarse con su primer amor debería haber sido un sueño hecho realidad. La vida debería haber sido armoniosa. Debería haberse centrado en sus estudios con Regina a su lado y luego haber alcanzado la cima en los exámenes imperiales. Siempre había creído que había tenido una mala vida en su pasado. Pero ahora se daba cuenta de que su vida actual era aún más infernal que antes. Un día, mientras estaba junto al lago, me encontré con Kais paseando por la orilla. Al verme se le iluminaron los ojos y corrió hacia mí. Elena. Hablé con frialdad. Kais, ten cuidado. Si no quieres que te trate como a un libertino, mejor llámame señora. A Kais le temblaron los labios. Y tras una larga pausa, dijo, Elena, me equivoqué. Me equivoqué. Me burlé. ¿Cómo te atreves? A mi señal, una de mis doncellas se adelantó y le dio una bofetada. Hombre descarado. ¿Cómo te atreves a coquetear con la señora? Kais se cubrió la cara, pero no retrocedió. Me miró fijamente. Elena, tengo algo que decirte. Les hice señas a las criadas para que se apartaran, y Kulai le dijo a Kais, di lo que tengas que decir. Kais me miró con profundo cariño. Elena, de verdad, siempre quise casarme contigo. Me reí. ¿Te arrepientes de haberte casado con Regina? La cara de Kais se retorció de asco. Nunca quise casarme con esa malvada egoísta. Soy mi loca. Siempre me has gustado tú, no ella. Solo porque se cayó al agua tuve que salvarla. Y por eso me casé con ella. Negué con la cabeza. Kais. Kais, qué piel tan dura tienes. Lo denuncié sin piedad. Te casaste con tu césped por primer amor. ¿No era eso exactamente lo que querías? Tú y ella incluso nos mataron a Lucian y a mí solo para estar juntos. ¿Cómo puedes arrepentirte ahora? Kais abrió los ojos de par en par y se tambaleó hacia atrás. Leíste en un loci. Tú también has renacido. En ese momento Kais ya no me intimidaba. Sonreí. Si tú y Regina pueden renacer, ¿por qué yo no? Kais no lo podía creer. Me reí entre dientes. Regina aceptó sobornos, robó secretos y provocó que la familia del duque de los estados perdiera su título y poder. Aún así sigue culpando a Lucian, alegando su inocencia. Ya deberías creerme, o no te habrías involucrado con ella. Así que en realidad, fue culpa suya que la familia del duque se arruinara. Kais tembló. Llevas tanto tiempo casado con ella. ¿No sabes cómo es? Creías que ella era buena y yo era malo, así que seguías pensando en casarte con ella. Ahora que has renacido, ¿no es justo como lo deseabas? Kais parecía a punto de llorar. Kalina, me equivoqué. ¿Podemos volver? No me llames así. Me ensombrecí. Kais, ¿crees que quiero casarme contigo? Cada día que pasaba contigo me daba asco. Te diré una cosa más. Antes de casarnos, te llamé a propósito a casa del marqués para que conocieras a Regina, y así planearan intercambiar novias. Sabía todo sobre tu plan de ahogarme. Simplemente dejé que las cosas pasaran. Ahora que estoy casada con Lucian, soy verdaderamente feliz. Es 1000 veces mejor que tú. No vales ni su dedo meñique. Kais abrió mucho los ojos y se tambaleó hacia atrás.
Entonces vi que lo sabías todo. Sonreí. Piérdete. Dicho esto me di la vuelta y me marché, dejando a Kais allí parado, perdido y desconsolado. Al llegar a la orilla del lago vi a Lucian de pie cerca, con las manos en la espalda y los labios apretados. Odio a Kais. No me cae bien. Al ver su expresión, supe lo que estaba pensando. Me acerqué y le tomé la mano. Le conté todo sobre el Renacimiento y me burlé un poco de él. Los labios de Lucian se crisparon y fingió indiferencia. Me da igual. Sonreí y me abracé a él. Le dije que ni siquiera valía tu meñique. Lucian finalmente sonrió acercándome. Miró a Kais y dijo en broma, señora, vamos a navegar. No te preocupes. Nunca te dejaré caer al agua. No pude evitar reírme. Este tipo es tan mezquino. Me pregunto cuánto le dolería a Kais oír eso. Recordando cómo se había tomado tantas molestias para organizar el plan del ahogamiento solo para casarse con Regina. Según el ERA, tras regresar a casa, Kais se separó de Regina. Se acercaban los exámenes imperiales y el examinador original fue reemplazado repentinamente. Nadie más reaccionó, ya que los cambios de examinadores eran habituales. Pero Kais estaba completamente en shock. Es imposible. Absolutamente imposible. Al principio había salido a beber, intentando integrarse con el grupo de estudiantes, pero al enterarse de la noticia, su rostro cambió drásticamente y se apresuró a regresar a casa. Regina también lo sabía y corrió al estudio. He oído que los examinadores han cambiado. ¿Serán diferentes las preguntas del examen? ¿Aún puedes destacar? Kais estaba nervioso. No preguntes. Ya estoy bastante frustrado. ¿Te frustra que solo te haga un par de preguntas? ¿Sigues pensando en Elena? No quiero discutir contigo. Vete. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me vaya? ¿Quién te crees que eres? Soy la hija de la casa del duque. Estalló otra discusión. Regina, furiosa, destrozó todo en el estudio antes de irse furiosa a casa de su madre. Esta vez, Kais no bajó la cabeza para traerla de vuelta. No quería renunciar a la oportunidad del examen imperial, y ahora solo podía estudiar a fondo. Sin embargo, sufría de cefalea, lo que le impedía concentrarse en sus libros. Solo podía esperar que las preguntas del examen fueran las mismas que en su vida pasada. Regina regresó con la familia Kais. Sabiendo que era un momento crítico. Mientras Kais suspendiera los exámenes, ascendería al poder como lo hizo en mi vida pasada. El día del examen imperial finalmente llegó. Tras terminarlo, Kais salió de la sala, pálida y tambaleándose. Las preguntas habían cambiado. Regina corrió a tomarle la mano y estrecharlo. Bueno, eran las mismas preguntas que en tu vida pasada. Sacarás las mejores notas en los exámenes y te convertirás en un alto funcionario. Seré una dama noble, ¿verdad? Kais, enredado en su persistente interrogatorio, gruñó y la ignoró, acercándose a grandes zancadas. Regina se animó de inmediato. Sabía que serías lo primero. Después, Kais se mudó a vivir con sus padres en la finca. Regina montó en cólera. Impotente. El día que se publicaron los resultados, se acercó orgullosa a revisarlos. Rápido, miente, dime quién llegó primero. Regina no pudo acercarse lo suficiente, instando a la criada que estaba cerca a que fuera a revisarlos. Señora, el máximo anotador es Wang Zhen. Regina no lo podía creer y volvió a mirar, preguntando con urgencia, ¿y el segundo puesto?, preguntó Suyu. El rostro de Regina cambió drásticamente. ¿Quién quedó tercero? Zhang Jinyan. Regina fue alcanzada como un rayo, su cuerpo temblando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se aferró desesperadamente a Kais, gritando. Debiste ser el primero. ¿Por qué ni siquiera estás entre los 3 primeros? Sacudió a Kais, llorando desconsoladamente, gritando que él debería haber sido el máximo goleador, el que traería la gloria. Su voz chillona llamó la atención del público, que empezó a reír y susurrar. Señora, la clasificación es clara. Es obvio quién lo logró y quién no.
¿Se está volviendo loca? Kais se cubrió la cara rápidamente, esperando que nadie lo reconociera. Regina se negó a rendirse y siguió gritando mientras se abría paso entre la multitud, empezando desde el primer puesto y bajando hasta el último nombre. No hay nadie. ¿Cómo es posible que no haya nadie? Me mientes. En un momento de intensa emoción, tosió sangre y se desplomó. La escena se sumió en el caos. Kais había reprobado los exámenes, y Regina no podía aceptarlo. Su mayor sueño era que Kais sobresaliera en los exámenes, ascendiera de rango y disfrutara de una vida de lujo, convirtiéndose en una noble muy respetada, pisoteándome en el proceso. Pero ahora ese sueño se había hecho añicos. Había estado esperando que Lucian perdiera su puesto. Pero en los últimos 6 meses, Lucian se había mantenido firme, incluso con un ascenso porque yo nunca aceptaba regalos y mantenía un perfil bajo. La casa del duque se mantuvo tranquila e imperturbable. Cuanto más deseaba mi caída, mejor parecía estar. Ahora que Kais había fracasado, incluso su última esperanza se había desvanecido. Finalmente comprendió que tras mi renacimiento, muchas cosas habían cambiado y que tal vez nunca alcanzaría sus sueños. Se desplomó desesperada. Tras despertar, Regina insistió en el divorcio. Lo que no sabía era que pedirle el divorcio a un hombre era una de las mayores humillaciones. Pío ya estaba furioso con ella, y su frustración aumentaba tras suspender los exámenes. Para colmo, Regina empezó a insultarlo, gritando que quería el divorcio. Kais, ya arrogante y emocionalmente inestable, fue llevado al límite por sus crueles palabras. Regina lo abofeteó y lo maldijo con el insulto más venenoso que pudo. La tensión acumulada en Kais llegó a su límite. Quiero divorciarme de ti y casarme con Lucian. Lucian es 1000 veces mejor que tú. No eres más que barro que ni siquiera puede sostener una pared. Regina, abrumada por su sufrimiento, señaló la nariz de Kais, profiriendo insultos, e incluso tomó una bandeja de frutas para golpearlo. Para empezar, yo era la esposa de Lucian. Me arrastraste a este matrimonio, me engañaste, no me apreciaste y me hiciste sufrir. No estaré más contigo. La frente de Kais sangraba por los golpes, sus ojos se salían de sus órbitas. ¿A ti también te gusta Lucian? ¿Quieres abandonarme y casarte con él?, gritó Regina. Si no fuera por ti, no me habría casado contigo. Si no me prometieras que sería una dama noble, ¿crees que me casaría contigo? Mírate. Suspendiste los exámenes. Eres un inútil. Me hiciste perder el tiempo. Claro que me voy. Dicho esto, lo golpeó de nuevo con el frutero. Kais estalló como en su vida pasada. En un ataque de ira, agarró un cuchillo y se lo clavó a Regina en el vientre. Kais asesinó a su esposa, hija legítima de la familia del duque. El caso conmocionó a toda la ciudad. Regina era el orgullo y la alegría de su madre. Al enterarse de la noticia, su madre se desmayó. Al despertar corrió al juzgado, tocando tambores para pedir justicia. No solo acusó a Kais de asesinato, sino también de empujar deliberadamente a Regina al agua, obligándola a casarse con él. Gritó que Kais debía ser castigado con 1000 cortes. El tribunal se hizo cargo del caso de inmediato e inició una investigación que los condujo hasta la criada de Regina. La criada reveló la verdad. Kais sí había planeado la caída al agua, pero Regina había sido cómplice. Regina nunca había querido casarse con un miembro de la familia del duque. Ya había estado involucrada con Kais, y había conspirado para casarse voluntariamente con un miembro de la familia Kais. La señorita dijo que la familia del duque sería despojada de su título, que sus bienes serían confiscados y que Lucian perdería su posición. No quería casarse con alguien tan miserable. También dijo que Kais sobresaldría en los exámenes y ascendería de rango, y que casarse con él era la mejor salida. Su madre no lo podía creer al ver las pruebas. Siempre había pensado que era yo interfiriendo y tratando de arrebatarle su matrimonio, pero nunca imaginó que Regina había conspirado con Kais. Al elegir activamente casarse con un miembro de la familia Kais, armó un escándalo en el tribunal, y la familia Kais rápidamente reveló todas las acciones de Regina dentro de la casa, concluyendo que merecía morir. Dios mío. Regina incluso se dedicó a prestar dinero ilegalmente. Eso es un delito.
Oí que armó un escándalo el día que sirvió el té. Era una mujer muy trabajadora. Una cosa tras otra. La gente decía que la familia del duque era inmoral. Tras la muerte de Regina, su reputación quedó arruinada. Debido a su mala reputación y a que había agredido verbal y físicamente a Cais esa noche, lo cual fue escuchado por los sirvientes, Cais fue condenado a homicidio involuntario y exiliado a un lugar frío y desolado. El padre de Regina, quien no había logrado administrar a su esposa e hija, también fue objeto de escarnio público. Él y su esposa discutieron acaloradamente. Su concubina aprovechó la situación para susurrarle al oído y así controlar las finanzas del hogar. La madre de Regina fue enviada a la finca por su enojado esposo. Aunque no se divorciaron, en realidad fue lo mismo. Su vida en la finca fue difícil. Por piedad filial y para no ser criticada por mi ingratitud, de vez en cuando enviaba gente a ayudarla con dinero y comida, pero nada más. Lo consideraba una compensación por las dificultades de criarme. Nuestro vínculo madre-hija estaba destinado a ser distante. Mi padre fue completamente marginado en la capital e incluso reprendido por el emperador. Estaba claro que nunca volvería a ascender. Desesperado, tomó a mi medio hermano y fue a ver al duque de la residencia en busca de un contacto. Sin embargo, tanto Lucian como yo lo rechazamos firmemente. De ninguna manera lo dejaríamos ascender en la familia del duque. Mi padre, furioso hasta el punto de casi perder los estribos, no pudo hacer más que mostrarse frustrado. Regresó a casa, enfurruñado y consternado, y poco después cayó en cama por la enfermedad. Con el paso del tiempo, Lucian ascendió rápidamente en la jerarquía y entró en el gabinete. Volví a ser una dama respetada, muy apreciada por los demás. La residencia del duque no había caído en desgracia, y mi suegro renunció a sus funciones oficiales, cediéndole el título a Lucian. La familia siguió disfrutando de su estatus y prestigio. 3 años después del exilio de Cais, recibí una carta suya. El momento pareció coincidir con la caída de la familia del duque en su vida anterior. Sin embargo, en esta vida, la familia del duque prosperaba, y Lucian había obtenido nuevos títulos. Mientras tanto, Cais soportaba dificultades en una tierra lejana y desolada. Helena, para cuando recibas esta carta, ya me habré ido. Ahora me doy cuenta de lo terriblemente equivocado que estaba. Fue gracias a ti que me convertí en el mejor erudito y llegué a un alto cargo. Lucian Cutin, autosuficiente, dice que con tu ayuda logré cosas que nunca pude en mi vida pasada. Regina es una mujer egoísta y maliciosa, pero me cegó al pensar que la confundía con alguien valiosa. Abandoné a Anu y me casé con ella, y este es el resultado. Si el tiempo pudiera volver atrás, te amaría con todo mi corazón y estaría contigo para siempre. Le entregué la carta a Lucian. Él rió con incredulidad, rompiéndola en pedazos y arrojándola al fuego. Luego me jaló a la cama, diciendo, imposible. Eres y siempre serás mi esposa. Aunque el tiempo la arruiné, seguirás siendo mía. Justo cuando estaba a punto de inclinarse, una pequeña figura irrumpió en la habitación. Papá, estás intimidando a mamá otra vez. Lucian y yo nos incorporamos rápidamente, incómodos. Este niño siempre interrumpe en el peor momento. Entre su parloteo, Lucian y yo intercambiamos una mirada y compartimos una sonrisa silenciosa. No hacen falta palabras en esta vida, en este mundo. Seríamos verdaderamente felices.